En el restaurante más exclusivo de Santa Fe, el millonario arrogante Adrián Salinas humilló cruelmente a Esperanza, la camarera humilde, cállate, ignorante. Gente como tú no sirve para nada más que limpiar mesas. Pero cuando esta mujer de 38 años, que había sacrificado su educación para criar sola a 2 hijos tras quedar viuda, le respondió con una dignidad que cortó como espada, algo en el alma de este hombre se quebró para siempre. Sus palabras fueron tan poderosas, tan llenas de verdad sobre el valor del trabajo honesto y el amor maternal, que el millonario más cruel de México cayó de rodillas pidiendo perdón y preguntando cómo aprender a ser humano. En el exclusivo restaurante La Terraza del Emperador en las alturas de Santa Fe, Ciudad de México, donde cada plato costaba más que el salario semanal de una familia trabajadora y la vista panorámica de la capital se extendía como un tapete de luces brillantes, Esperanza Martínez servía mesas con la gracia silenciosa que había perfeccionado durante 12 años de trabajo en establecimientos de alta cocina. A los 38 años, con el cabello castaño recogido en un moño impecable y uniforme negro que mantenía siempre sin una arruga a pesar de las jornadas de 14 horas, Esperanza poseía esa elegancia natural que ningún entrenamiento formal puede enseñar, pero que se desarrolla cuando se combina la dignidad personal con años de observar de cerca cómo viven los verdaderamente poderosos. Sus movimientos por el salón principal eran fluidos y precisos, resultado de más de una década sirviendo a políticos influyentes, empresarios internacionales, y celebrities que consideraban la terraza del emperador como su comedor privado en la ciudad más importante de América Latina. Esperanza conocía los gustos particulares de cada cliente regular, recordaba sus preferencias de vino, anticipaba sus necesidades antes de que las expresaran, y mantenía la discreción absoluta que caracteriza a los mejores profesionales de la hospitalidad de lujo. Lo que los comensales no sabían, lo que no podían imaginar mientras ella renovaba discretamente sus copas de champán francés o presentaba platos que costaban $300, era que Esperanza cargaba con una historia personal que rivalizaba en drama y profundidad emocional con las novelas más conmovedoras jamás escritas. Detrás de esa sonrisa profesional y esa eficiencia impecable, se escondía una mujer que había sacrificado sus propios sueños profesionales para mantener a flote a una familia destrozada por la tragedia, y que encontraba en su trabajo no solo sustento económico sino una forma de arte silenciosa que pocos reconocían o valoraban. Esperanza había llegado a la capital 12 años atrás desde Oaxaca, después de que su esposo muriera en un accidente minero que destruyó no solo su vida familiar sino las de otras 23 familias en su pueblo natal. Con una hija de 6 años, Paloma, y embarazada de su segundo hijo, había tomado la decisión más difícil de su vida, dejar todo lo conocido para buscar oportunidades en una ciudad que prometía trabajo para quienes estuvieran dispuestos a trabajar duro, sin importar cuán duro fuera ese trabajo. Su educación formal había terminado en la preparatoria, pero Esperanza poseía una inteligencia emocional excepcional y una capacidad natural para leer las necesidades y estados de ánimo de las personas que la habían convertido en una de las camareras más solicitadas en los restaurantes de alta gama de la capital. Había comenzado en establecimientos modestos, aprendiendo los secretos del servicio de mesa de lujo, estudiando etiqueta, memorizando cientos de variedades de vino, y desarrollando esa presencia serena que puede hacer sentir cómodos incluso a los comensales más exigentes y malhumorados. Su ascenso profesional había sido lento pero constante, ganado no por conexiones o favores sino por una competencia incuestionable y una ética de trabajo que impresionaba incluso a gerentes acostumbrados a lidiar con empleados ambiciosos. Cuando finalmente consiguió el puesto en la terraza del emperador, había alcanzado la cima de su profesión, un trabajo que le permitía mantener cómodamente a sus 2 hijos mientras les proporcionaba educación privada y oportunidades que ella nunca había tenido. Paloma, ahora de 18 años, estaba en su último semestre de preparatoria con excelentes calificaciones que le garantizaban una beca completa para estudiar medicina en la Universidad Nacional. Su hijo menor, Diego, de 11 años, mostraba un talento excepcional para las matemáticas y la ciencia que sus profesores describían como prodigioso. Para Esperanza, el éxito académico de sus hijos representaba la validación de todos los sacrificios que había hecho, todas las noches que había trabajado hasta la madrugada, todos los momentos familiares que había perdido por estar sirviendo mesas para financiar el futuro de su familia.
Adrián Salinas Montenegro era todo lo que el dinero y la herencia familiar pueden crear: arrogante, impaciente, acostumbrado a que el mundo se adaptara a sus caprichos sin cuestionamiento ni demora. A los 42 años, había heredado un imperio financiero que incluía bancos, desarrollos inmobiliarios y una participación significativa en varias de las empresas más importantes del país, pero había contribuido poco al crecimiento de esa fortuna más allá de no arruinarla completamente con decisiones impulsivas. Su aspecto físico reflejaba una vida de privilegio absoluto: trajes hechos en Italia por sastres que cobraban más por una chaqueta que lo que la mayoría de los mexicanos ganaban en un año, relojes suizos que costaban más que automóviles de lujo, y esa postura de superioridad que solo puede desarrollar alguien que nunca ha tenido que ganarse el respeto de otros mediante méritos personales. Adrián había crecido en una burbuja de adulación donde sus berrinches infantiles se interpretaban como carácter fuerte y sus crueldades casuales se justificaban como estándares altos. Para él, las personas como Esperanza no eran individuos complejos con historias personales, sueños o luchas dignas de consideración, sino elementos del paisaje de servicios que existían únicamente para hacer su vida más cómoda y placentera. Su trato con empleados de servicio oscilaba entre la indiferencia absoluta y la crueldad casual, dependiendo de su estado de ánimo y de si habían cometido la imperdonable ofensa de no anticipar perfectamente sus necesidades cambiantes. Esa noche de jueves, Adrián había llegado al restaurante de especialmente mal humor después de una junta de negocios que no había resultado como esperaba. Sus socios habían tenido la audacia de cuestionar algunas de sus decisiones de inversión, sugiriendo que tal vez debería consultar con asesores más experimentados antes de comprometer millones de dólares en proyectos especulativos. Para alguien acostumbrado a que sus opiniones fueran recibidas como edictos divinos, tal cuestionamiento había sido una humillación intolerable que necesitaba desahogar con alguien que no pudiera defenderse. «Quiero la mesa de la esquina», había demandado al llegar, sin saludar al maitre ni mostrar la cortesía básica que incluso los niños aprenden en casa. «Y no quiero que me molesten con preguntas estúpidas sobre el menú. Traigan lo que siempre pido, y que sea rápido. No tengo toda la noche para perder tiempo en este lugar». Su tono había sido tan despótico que varios comensales en mesas cercanas habían volteado a ver, algunos con curiosidad y otros con desaprobación discreta. Esperanza había sido asignada para atender su mesa, una responsabilidad que había aceptado con la profesionalidad que caracterizaba todos sus servicios, sin importar cuán difíciles fueran los clientes. Durante sus 12 años de experiencia, había desarrollado estrategias efectivas para manejar comensales problemáticos, mantener la sonrisa, anticipar necesidades, ser eficiente sin ser intrusiva, y nunca tomar personalmente los comentarios crueles que algunos millonarios usaban como entretenimiento. «Buenas noches, señor Salinas», había dicho con voz clara y profesional al acercarse a su mesa. «Es un placer tenerlo nuevamente con nosotros esta noche. ¿Le gustaría comenzar con su aperitivo habitual, o prefiere que le sugiera algo nuevo de nuestra selección especial?» Su saludo había sido perfecto en tono y contenido, respetuoso pero no servil, informado sobre sus preferencias pero ofreciendo opciones sin presionar. Adrián la había mirado con irritación creciente, como si su simple presencia fuera una ofensa personal. «¿No te dije al gerente que no quería preguntas estúpidas? Trae lo que siempre pido y déjame en paz. Y asegúrate de que el vino esté a la temperatura correcta, no como la última vez que me trajeron esa porquería tibia». Su crítica había sido injusta: la última vez el vino había estado perfectamente conservado, pero él necesitaba algo de que quejarse para establecer su dominación sobre la situación. Esperanza había mantenido su compostura, asintiendo cortésmente mientras tomaba nota mental de cada detalle para asegurar un servicio impecable. Había aprendido que la mejor estrategia con clientes como Adrián era la eficiencia silenciosa, cumplir exactamente con lo solicitado sin dar oportunidades adicionales para quejas o conflictos. «Por supuesto, señor Salinas. Su orden estará lista en 20 minutos». Su respuesta había sido concisa y profesional, diseñada para minimizar futuras interacciones problemáticas. Durante los siguientes 30 minutos, Esperanza había orquestado el servicio de la mesa de Adrián con precisión militar. El aperitivo había llegado exactamente a tiempo, el vino había sido servido a la temperatura perfecta después de ser verificado discretamente con termómetro,
Y el plato principal había sido presentado con la elegancia visual que caracterizaba la cocina del restaurante. Cada detalle había sido ejecutado flawlessly, anticipando y previniendo cualquier posible motivo de queja. Pero Adrián, consumido por la frustración de su día fallido y la necesidad psicológica de ejercer poder sobre alguien que no pudiera resistirse, había decidido encontrar defectos donde no los había. «Este pescado está frío», había gritado lo suficientemente alto como para que todo el restaurante lo escuchara, empujando el plato hacia el borde de la mesa con violencia teatral. «Está completamente frío. ¿Cómo se atreven a servirme comida fría en un restaurante de este precio?» Esperanza se había acercado inmediatamente, manteniendo la calma a pesar de saber que el plato había salido de la cocina menos de 3 minutos antes y había sido entregado directamente sin demoras. «Lamento mucho la inconveniencia, señor Salinas. Permítame llevarlo de regreso a la cocina para que el chef prepare uno nuevo inmediatamente. No habrá cargo por la demora». Su respuesta había sido profesional y conciliatoria, ofreciendo una solución inmediata sin discutir la validez de la queja. «No», había rugido Adrián, levantándose de su silla con una furia que había sorprendido incluso a él mismo por su intensidad. «Estoy harto de la incompetencia. Estoy harto de pagar precios ridículos por un servicio de cuarta. Y estoy especialmente harto de camareras ignorantes que no saben hacer su trabajo». Su voz había alcanzado un volumen que había silenciado completamente las conversaciones en las mesas circundantes. «Señor», había respondido Esperanza con voz que se mantenía firme a pesar del ataque público, «entiendo su molestia y estoy dispuesta a resolver cualquier problema con su orden. Si me permite». Pero Adrián la había interrumpido con una crueldad que había cruzado la línea entre cliente difícil y abuso verbal directo. «Cállate», había gritado, su rostro enrojecido por una ira que ya no tenía relación alguna con la temperatura de la comida. «No quiero excusas de una camarera de quinta que probablemente ni siquiera terminó la primaria. Ustedes, la gente de servicio, creen que pueden hacer trabajos mediocres porque saben que necesitan el empleo. Pero yo pago demasiado dinero para tolerar esta incompetencia de gente que no sirve para nada más que limpiar mesas». El silencio que había seguido a esta explosión había sido absoluto y pesado. Los otros comensales habían dejado de fingir que no estaban escuchando y observaban abiertamente la escena con expresiones que variaban entre horror, fascinación mórbida y desaprobación clara. El personal del restaurante se había congelado en sus posiciones, sin saber cómo intervenir en una situación que había escalado más allá de las disputas normales entre clientes y empleados. Esperanza había permanecido inmóvil durante varios segundos, procesando no solo las palabras específicas de Adrián sino el desprecio absoluto que representaban hacia ella como persona, hacia su trabajo, hacia todo lo que había construido durante 12 años de esfuerzo profesional. En ese momento, algo había cambiado en su expresión, algo que había transformado la máscara profesional en algo más auténtico y poderoso. «Señor Salinas», había comenzado con voz que se mantenía controlada pero había adquirido una autoridad nueva, una dignidad que trascendía su uniforme y su posición de empleada, «tiene usted razón en varias cosas. Tiene razón en que no terminé la universidad, porque a los 18 años quedé viuda y embarazada, y tuve que elegir entre la educación superior y alimentar a mis hijos. Tiene razón en que necesito este trabajo, porque tengo una hija que está a punto de estudiar medicina y un hijo que sueña con ser ingeniero, y sus sueños dependen de mi capacidad de mantener este empleo». Su voz había comenzado a atraer una atención diferente. Ya no era la camarera humillada tratando de apaciguar a un cliente abusivo, sino una mujer contando su historia con una dignidad que había empezado a incomodar a Adrián de maneras que no había anticipado. «Pero se equivoca en otras cosas», había continuado Esperanza, su voz ganando fuerza mientras hablaba. «Se equivoca si piensa que mi trabajo es fácil o que no requiere habilidades. Durante 12 años he memorizado las preferencias de cientos de clientes, he aprendido sobre vinos de regiones que nunca podré visitar, he estudiado etiqueta y protocolo hasta poder servir cenas de estado si fuera necesario. He manejado crisis, resuelto problemas y hecho sentir bienvenidos a presidentes de países y premios Nobel que han cenado en este restaurante». Adrián había comenzado a darse cuenta de que esta conversación no estaba siguiendo el patrón familiar de empleada humillada pidiendo perdón y prometiendo mejorar.
Esperanza estaba transformando su ataque en una educación pública sobre la realidad de su vida y trabajo, y él se había encontrado en la posición incómoda de estar siendo educado por alguien a quien había intentado humillar. Se equivoca si piensa que las personas como yo no tenemos ambiciones o inteligencia, había continuado Esperanza, ahora con voz que resonaba por todo el restaurante. Mi hija obtuvo una beca completa para estudiar medicina no porque yo tuviera dinero para tutores caros, sino porque le enseñé que la educación es la única herencia real que podía darle. Pasé mis noches libres ayudándola con tareas, llevándola a bibliotecas públicas, sacrificando mi descanso para que ella tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Pero sobre todo, había dicho, su voz ahora cargada de una emoción que había comenzado a afectar visiblemente a todos los presentes. Se equivoca si piensa que su dinero le da derecho a tratarme como si fuera menos humana que usted. Yo trabajo 16 horas diarias, 6 días a la semana, para darles a mis hijos una vida mejor. ¿Usted puede decir lo mismo sobre cómo usa su tiempo? ¿Puede decir que su riqueza heredada ha creado algo valioso en el mundo, o solo la usa para humillar a personas que trabajan más duro en un día que usted en un mes? El silencio que había seguido a sus palabras había sido diferente al anterior. Ya no era la incomodidad de presenciar abuso público, sino la quietud profunda que crea la presencia de verdad moral expresada con dignidad absoluta. Esperanza había transformado lo que había comenzado como humillación en una lección sobre valor humano, dignidad laboral y las diferencias reales entre riqueza heredada y riqueza ganada mediante sacrificio personal. Adrián se había quedado completamente sin palabras, confrontado por primera vez en su vida adulta con alguien que no solo había resistido su intento de dominación, sino que había revelado la pobreza espiritual que se escondía detrás de su riqueza material. Las palabras de Esperanza habían penetrado defensas que él ni siquiera sabía que tenía, forzándolo a verse a sí mismo a través de los ojos de alguien que había logrado más con menos recursos de los que él desperdiciaba en una semana. Yo, había comenzado, pero su voz se había quebrado. Por primera vez en décadas, se había encontrado sin las herramientas verbales para controlar una situación social. Las palabras de Esperanza habían sido tan precisas, tan cargadas de verdad indiscutible, que cualquier respuesta defensiva habría sonado hueca incluso para él mismo. Señor Salinas, había continuado Esperanza con voz más suave pero igualmente firme, no necesito que me pida disculpas, porque lo que usted piense de mí no cambia quién soy yo o el valor de lo que hago. Pero tal vez debería preguntarse por qué siente la necesidad de humillar a personas que trabajan honestamente para vivir. Tal vez debería preguntarse qué está faltando en su propia vida que lo hace sentir mejor atacando a otros. Estas palabras finales habían sido el golpe que había derribado completamente las defensas de Adrián. No había sido un ataque, sino una pregunta genuina formulada con compasión que había llegado directamente al núcleo de su vacío existencial. Se había dado cuenta, con una claridad que lo había aterrorizado, de que su crueldad hacia otros era efectivamente compensación por la falta total de propósito o logros reales en su propia vida. Sin poder sostener la mirada de Esperanza, sin poder mantener la postura arrogante que había mantenido durante 4 décadas, Adrián había sentido que sus piernas se debilitaban. El peso de sus propias palabras, reflejado en el espejo moral que ella había sostenido frente a él, había sido más de lo que podía soportar de pie. Lentamente, como si estuviera siendo físicamente empujado hacia abajo por la fuerza de su propia vergüenza, se había dejado caer de rodillas junto a su mesa. Perdóname, había susurrado, su voz ahora apenas audible, cargada de una humildad que no había experimentado jamás. Perdóname, por favor. Tienes razón en todo. No valgo ni una fracción de lo que vales tú. No he construido nada, no he sacrificado nada, no he amado a nadie lo suficiente como para trabajar 16 horas diarias por ellos. Soy exactamente lo que dijiste, alguien que usa dinero heredado para compensar no tener valor real como persona. La transformación había sido tan completa, tan inesperada, que el restaurante entero había permanecido en silencio absoluto. Los comensales habían presenciado algo que trascendía el entretenimiento de una disputa pública. Habían visto el momento exacto en que un alma humana había sido confrontada con su propia verdad y había sido transformada por esa confrontación.
Esperanza había mirado hacia abajo a este hombre que minutos antes había intentado humillarla públicamente y en lugar de satisfacción por su victoria moral, había sentido algo más complejo, compasión por alguien que había vivido 4 décadas sin experimentar conexión humana real o propósito genuino. Señor Salinas, había dicho suavemente, levántese, por favor. Todos cometemos errores cuando estamos perdidos. Lo importante es lo que hacemos después de darnos cuenta. No, había respondido Adrián, aún de rodillas, no merezco tu perdón. Pero necesito preguntarte algo. ¿Cómo encuentras significado en tu vida cuando has tenido que sacrificar tanto? ¿Cómo mantienes tu dignidad cuando personas como yo te tratan como si no importaras? ¿Cómo sigues siendo una persona buena en un mundo lleno de gente como yo? Sus preguntas habían sido desesperadas, como si estuviera pidiendo instrucciones para vivir como ser humano decente. Esperanza había considerado sus preguntas con seriedad, reconociendo que provenían de una búsqueda genuina de comprensión, no de manipulación o autocompasión. Encuentro significado, había respondido, en saber que cada día difícil que trabajo es un día más cerca de que mis hijos tengan oportunidades mejores que las mías. Mantengo mi dignidad recordando que mi valor no depende de cómo me traten otros, sino de cómo trato yo a otros, especialmente cuando nadie está observando. Y sigo siendo buena persona porque la alternativa, volverme cruel como respuesta a la crueldad, significaría que la gente como usted ha ganado. Sus palabras habían contenido una sabiduría que ninguna universidad podría haber enseñado, una filosofía de vida forjada en el fuego de la adversidad real y el amor sacrificial. Adrián, aún de rodillas, había comenzado a llorar con una intensidad que había sorprendido a todos los presentes, incluyéndose a sí mismo. Quiero cambiar, había logrado decir entre lágrimas. Quiero aprender a ser una mejor persona. Quiero que mi vida signifique algo más que humillar a gente que es mejor que yo. ¿Puedes enseñarme cómo? Su petición había sido tan vulnerable, tan despojada de la arrogancia que lo había caracterizado durante décadas, que había transformado la dinámica completa de la situación. No puedo enseñarle a ser mejor persona, había respondido Esperanza con gentileza, pero puedo decirle dónde empezar. Empiece usando su privilegio para ayudar en lugar de lastimar. Empiece tratando a las personas de servicio como si fueran sus iguales, porque lo somos en todo lo que realmente importa. Empiece preguntándose no qué puede tomar del mundo, sino qué puede dar. Su consejo había sido simple pero profundo, una fórmula básica para vivir con propósito moral. El gerente del restaurante, que había estado observando toda la interacción con una mezcla de horror y fascinación, finalmente había decidido intervenir. Señor Salinas, había dicho diplomáticamente, tal vez sería mejor si. Pero Adrián lo había interrumpido con una determinación que había sorprendido a todos. No, había dicho, poniéndose finalmente de pie pero manteniendo una humildad que había sido completamente ausente de su comportamiento anterior. Quiero que todos en este restaurante escuchen lo que tengo que decir. Se había dirigido al comedor completo, su voz ahora cargada de una sinceridad que contrastaba dramáticamente con la arrogancia de una hora antes. Esta mujer, había dicho, señalando a Esperanza con respeto genuino, me ha dado la lección más importante de mi vida. Me ha mostrado lo que significa tener verdadero valor como ser humano, lo que significa trabajar con dignidad, lo que significa amar tan profundamente que estás dispuesto a sacrificar todo por las personas que amas. Su declaración pública había sido tanto reconocimiento como disculpa. Esperanza Martínez, había continuado, es mejor persona que la mayoría de nosotros en este restaurante, incluyéndome especialmente a mí. Ha logrado más con menos recursos, ha mostrado más carácter bajo presión, y ha demostrado más sabiduría en 10 minutos que yo en 42 años. Su elogio había sido público y específico, diseñado para reparar el daño de su ataque anterior de la manera más visible posible. Y por eso, había añadido, voy a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Esperanza, quiero ofrecerte un trabajo dirigiendo el programa de servicio al cliente en todas mis empresas. Quiero que enseñes a mis empleados lo que significa tratar a las personas con dignidad. Y quiero pagarte un salario que refleje tu verdadero valor, no tu posición actual. La oferta había sido tan inesperada,
tan completamente diferente a cualquier resultado que alguien podría haber anticipado de esta confrontación, que había dejado a Esperanza temporalmente sin palabras. Adrián había continuado, no es caridad. Es reconocimiento de que necesito aprender de ti más de lo que tú necesitas aprender de mí. Es una oportunidad para ambos, para ti de usar tu talento en una escala más grande y para mí de empezar a hacer algo valioso con los recursos que he heredado. Esperanza había considerado la propuesta durante varios momentos, evaluando no solo las implicaciones financieras sino también las morales de trabajar para alguien que había demostrado capacidad para crueldad extrema. Señor Salinas, había dicho finalmente, acepto su oferta, pero con condiciones. Quiero que establezca un fondo de becas para hijos de empleados de servicio que quieran estudiar. Quiero que implemente políticas de cero tolerancia para el abuso de empleados en todas sus empresas. Y quiero que se comprometa a pasar un día al mes trabajando junto a empleados de nivel inicial, para recordar cómo es realmente ganarse la vida. Las condiciones habían sido audaces, requiriendo no solo cambios en políticas corporativas sino transformación personal continua por parte de Adrián. Él había aceptado inmediatamente todas tus condiciones y cualquier otra que consideres necesaria. Solo te pido que tengas paciencia conmigo mientras aprendo a ser la persona que debería haber sido desde hace décadas. La historia de lo que había ocurrido en la terraza del emperador esa noche se había extendido rápidamente por los círculos sociales y empresariales de México, pero no como escándalo sino como inspiración. El video que un comensal había grabado discretamente se había vuelto viral, no por la humillación pública sino por la demostración de que la dignidad humana puede triunfar sobre el abuso de poder cuando se expresa con verdad y coraje. 6 meses después, Esperanza dirigía un departamento de 40 empleados en las oficinas corporativas de Salinas Enterprises, implementando programas de capacitación en servicio al cliente que se habían convertido en modelo para otras empresas mexicanas. Su hija Paloma había comenzado sus estudios de medicina con una beca completa financiada por el fondo que Adrián había establecido, y su hijo Diego había sido admitido en una escuela preparatoria de élite con matrícula pagada por el mismo programa. Adrián, por su parte, había experimentado una transformación que había sorprendido incluso a quienes lo conocían mejor. Sus empleados reportaban que había evolucionado de jefe temido a líder respetado, que preguntaba por sus familias, que implementaba políticas laborales progresistas, y que cumplía religiosamente su compromiso de trabajar un día al mes en posiciones de servicio para mantener conexión con la realidad laboral de sus empleados. ¿Sabes qué he aprendido?, le había dicho Adriana Esperanza durante una de sus reuniones semanales de trabajo, que la verdadera riqueza no se mide en lo que posees sino en lo que has creado de valor para otros. Tú, con tu salario de camarera, eras más rica que yo con todos mis millones, porque habías creado 2 seres humanos extraordinarios que van a hacer el mundo mejor. Yo había creado solo resentimiento y desprecio. Y yo aprendí, había respondido Esperanza, que a veces las personas más crueles son simplemente las más perdidas. Que detrás del peor comportamiento puede estar el alma más herida. Que la respuesta correcta al abuso no es siempre el contraataque, sino a veces la educación con dignidad. Su respuesta había encapsulado la sabiduría que había emergido de su experiencia. 3 años después del incidente, la terraza del emperador había establecido un programa de capacitación obligatoria en trato respetuoso que usaba la historia de Esperanza y Adrián como caso de estudio central. Los empleados de servicio reportaban niveles de satisfacción laboral significativamente más altos, y los clientes que se comportaban abusivamente eran educados o, si rechazaban modificar su comportamiento, educadamente invitados a encontrar otros establecimientos. Paloma, ahora en su 3er año de medicina, había decidido especializarse en trabajo comunitario con familias de bajos recursos, inspirada por el ejemplo de servicio de su madre. Diego había desarrollado un interés particular en matemáticas aplicadas a problemas sociales, soñando con usar su talento numérico para crear programas que ayudaran a familias como la suya había sido. Mamá, le había dicho Paloma durante una visita familiar a la nueva casa que Esperanza había podido comprar con su salario ejecutivo, ¿alguna vez te arrepientes de no haber atacado a ese hombre cuando te humilló? Muchas personas habrían respondido con ira. Su pregunta había reflejado curiosidad genuina sobre las decisiones morales que su madre había enfrentado.
Hija, había respondido Esperanza mientras preparaba la cena familiar, la ira habría sido la respuesta fácil, pero no habría cambiado nada. Él habría seguido siendo cruel, yo habría perdido mi trabajo y ustedes habrían perdido oportunidades. En cambio, elegí responder con verdad y dignidad, y eso cambió no solo mi vida sino la vida de él, la de ustedes, y la de cientos de empleados en sus empresas. A veces el poder más grande es ayudar a otros a encontrar su mejor versión de sí mismos. La frase "el millonario le gritó a la camarera" se había convertido en símbolo de cómo los momentos de máximo abuso pueden transformarse en oportunidades de máxima transformación cuando se responde con dignidad auténtica en lugar de ira reactiva. La respuesta de Esperanza había demostrado que la verdadera fuerza no reside en devolver crueldad con crueldad, sino en mantener la humanidad propia mientras se ayuda a otros a redescubrir la suya. En las noches, cuando Esperanza regresaba a su hogar después de un día dirigiendo programas que habían mejorado las condiciones laborales de miles de empleados, reflexionaba sobre cómo un momento de humillación había sido transformado en una plataforma para cambio sistemático. Su respuesta a la crueldad de Adrián no había sido solo autodefensa, sino semilla de transformación que había germinado en cambios que beneficiaban a comunidades enteras. Adrián, por su parte, había aprendido que caer de rodillas frente a la verdad moral no era humillación sino liberación, liberación de una vida vacía basada en poder sobre otros, liberación hacia una vida llena de propósito basada en servicio hacia otros. Su caída física había sido el comienzo de su elevación espiritual, el momento cuando había comenzado a vivir como ser humano completo en lugar de simple acumulador de riqueza.